Hola familia, soy el pastor Roberto Perales de la Iglesia Amistad Reformada de Tampico. Te doy la bienvenida a tu podcast Aprendices. Nuestra meta es apoyarte a entregar la palabra de Dios con fidelidad, claridad, dependencia y en el poder del Espíritu Santo para una mayor efectividad en tu ministerio que el Señor te ha concedido. Quédate con nosotros. Bienvenido, amado hermano, a tu podcast Aprendices. Quisiera que siguiéramos en el capítulo 12 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En el versículo 44 dice: Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que he hablado. Esa lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. El Padre mismo me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Amén. Amado Padre, ayúdanos a hablar las cosas tal como tú nos las dices. En el nombre de Jesús ruego por mis hermanos, tus siervos, para que tu iglesia sea edificada y muchos más sean salvados. En el nombre de Jesús. Amén. El que cree en mí, dice el versículo 44 en esta sección de Juan 12, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Obviamente se refiere a su Padre Dios. Y dice: el que me ve a mí, ve a Dios. Es lo mismo que le dijo a Felipe cuando Felipe le preguntó que le mostrara a Dios. Oye, pues he estado contigo todo el tiempo y no te das cuenta. Mi amado, ese es el detalle. El detalle es esto. El detalle es que viendo a Jesús, el pueblo de Dios puede ver a Dios. Pero si el pueblo de Dios ve al pastor y al predicador y al tremendo hombre de Dios, no va a poder ver a Dios, porque tampoco vio al Hijo. Mi amado, Jesús dice, versículo 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo el que cree en mí no permanezca. Amado, repito, la vez pasada te hice el comentario: ¿cuántas veces no te has metido a las tinieblas? ¿Cuántas veces las tinieblas no han tomado lugar en algunas áreas de tu vida? A todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces la luz no ha tenido que venir una vez más a iluminar el último rincón de nuestro corazón? Y ese pecado que nos es oculto, el Señor lo ilumina. Y ¡qué terrible! Se siente horrible encontrarnos de pronto desnudos ante la presencia del Santo Hijo de Dios, queriendo robar su gloria. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y el Señor nos lleva otra vez a pecado, justicia y juicio, a esta convicción por el Espíritu Santo con el que nos selló, y nos vuelve a la luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Y el Señor dice: el que cree en mí es para que no permanezca en tinieblas, versículo 46. Permanecer en tinieblas, mi amado, ese es el problema. El permanecer en pecado es el problema. Pecado, todos pecamos, que dice Primera de Juan, que todos pecamos. Y el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Exactamente lo mismo está diciendo aquí. Lo está diciendo Juan, pero lo está diciendo de otra manera. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
La predicación de la palabra de Dios es para que el pueblo no permanezca en tinieblas. Pero, ¿qué debe suceder primero? Que nuestras propias tinieblas tienen que ser disipadas. O sea, ¿te imaginas tú hablando de pornografía y hablando de que no, que cuidarse los ojos, y puedes dar todos los versículos que traiga aquí la palabra de Dios y puedes leerlos de lujurias y esto y lo otro, y acabas de ver el día anterior una mujer desnuda que te llegó en WhatsApp y de ahí te agarraste muchos más y luego te fuiste a Face y un poquito dijiste no pasa nada mientras no llegue la masturbación y todo, o mientras no las vea totalmente desnudas, pero traen un hilito dental, se vale. Mi amado, no juguemos con esto, son tinieblas. ¿Cómo vas a poder pararte al día siguiente a decir esto cuando tú mismo ya esa área está oscurecida? ¿Tú crees que vas a estar en el poder del Espíritu Santo? ¿Tú crees que es el Espíritu Santo? Bueno, es que me arrepentí, pastor. Es que yo mi hermano, yo me arrepiento antes de ir a la iglesia. Yo primero veo un poco de... Te estoy hablando de experiencias. Tengo 30 años de servir al Señor. Te estoy hablando de experiencias, amado hermano. Ha habido gente que me dice, yo enseño la palabra, pero antes vi una película pornográfica, me masturbé y después ya me arrepentí, me hinqué y me arrepentí. Y después ya fui y enseñé. Y ahora vengo aquí a hablar contigo porque ya no me siento cómodo. ¿Y cuántas veces lo has hecho? No, 2, 3 años, 4 años y hasta ahorita te sientes incómodo. Ok, está bien, te voy a decir algo. Ve, regrésate. ¿Por qué? Para empezar, yo no soy tu pastor. Segundo, ¿por qué viniste conmigo a hablarlo? Porque, ya, dime una cosa, ¿ya se lo dijiste a tu esposa? No. ¿Ya se lo dijiste a Dios? Bueno, es que me da pena con Dios. Y le da más pena con la esposa. Mi hermano, ¿no te imaginas el número de casos que me he encontrado a puerta cerrada en tiempos de consejería bíblica? Somos humanos, somos carnales, vendidos al pecado, eso dijo Pablo, por el Espíritu Santo. Simplemente bendito sea el Señor que no podemos permanecer en tinieblas, porque somos hijos de Dios y la luz viene, ilumina nuestras áreas y nos convence de pecado, justicia y juicio. Versículo 47 dice el Señor Jesucristo esto: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Mi amado, todavía hasta este momento, tú y yo que ya fuimos salvos, la palabra de Dios simplemente nos confronta, nos amonesta y nos reprende. ¿Para qué? Para que nos pongamos de rodillas y supliquemos arrepentimiento al Señor, la gracia del arrepentimiento. Pero sabemos que el Señor nos va a disciplinar si no nos arrepentimos, si no buscamos y si no aceptamos que estamos en pecado y queremos dejar esas pequeñas tinieblas o oscuridad. Pero al final de cuentas la palabra sí nos juzga. En el Señor tenemos misericordia, perdón y gracia, pero el Espíritu Santo no aceptará que el pecado esté tomando control, porque no podemos permanecer en pecado y no podemos permanecer en oscuridad. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, otra vez, no recibe. En el versículo 47 dice, no las guarda. En el versículo 46, no las cree. O sea, es creer, guardar y recibir. Es lo mismo. Es que se queden en nosotros. El que no recibe mis palabras ya tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Obviamente sabemos que está hablando aquí perfectamente, sabemos que es a los perdidos, que la rechazan y la rechazan y la rechazan. ¿Qué con los santos? ¿Acaso la palabra ya no tiene cabida en nosotros? ¿Acaso la exhortación, amonestación, reprensión, consuelo, no lo necesitamos si es por el espíritu de la palabra? Versículo 49, Jesucristo dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Ese es el énfasis, amado hermano. El énfasis que quisiera poner este día es, el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Tú y yo recibimos del Padre lo que hemos de decir y lo que hemos de hablar. Ahora, el asunto es, ¿lo creímos? ¿Lo guardamos? ¿Lo recibimos antes nosotros mismos? Es su santa palabra, es su Santo Espíritu. ¿Cómo lo vamos a entregar al pueblo de Dios en la predicación de los santos?
en la asamblea de los escogidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De manera pura o de manera contaminada? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Solamente nuestras fuerzas o totalmente nuestra incapacidad, en nuestra carne o en el Espíritu? Para nuestra gloria o para gloria del Padre, en el nombre del Hijo, por el Espíritu que inspiró esta palabra. Versículo 50 dice el Señor: y sé que su mandamiento es vida eterna. Sus mandatos, todos sus mandatos son vida eterna. Dice: por eso, por cuanto la palabra de mi Padre es vida, lo que yo hablo, lo hablo ¿qué? Tal como el Padre me lo ha dicho. No voy a torcer la Escritura, no voy a girarla, inclinarla, no voy a adornarla, no voy a exagerarla, ni voy a disminuirla. Voy a darla tal como el Padre me la ha dicho. Pero si yo no la recibo como Él quiere que yo la reciba, puede ser, y solamente digo puede ser, que la entreguemos mal, que Dios nos libre y que libre a su pueblo de que esto ocurra domingo a domingo. Sé que esto puede ocurrir y ocurrirá en la vida de todos nosotros como predicadores, pero que sean los menos o que sean solamente momentos y que no sea esto una norma de vida donde nos acostumbremos porque vemos la iglesia llena, pensemos que lo estamos haciendo bien. Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento con su luz y que nos conceda arrepentimiento cada vez que sea necesario, y que Dios siga edificando la fe de su pueblo por la palabra que ha puesto en tu corazón y en mi corazón, y hablemos todo lo que Él quiera como Él nos lo ha dicho. Que Dios te bendiga, amado, a ti, a tu ministerio, a tu familia, y si Dios nos concede vida, nos encontramos en la próxima. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de donde puedes encontrar toda la serie en el Facebook www.facebook.com/aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com/amistad reformada. Puedes buscarlo como serie Aprendices el podcast, y también en nuestro canal de YouTube de Amistad Reformada de Tampico, ART. Nuevamente, gracias. Si ha sido de utilidad para ti, de bendición, anima a tus amigos, hermanos en la fe. Trata de que seamos bendición y edifiquemos al cuerpo de Cristo juntos. Acuérdate que para eso fuimos llamados. Bendiciones.